Relaciones. La adopción de Viola contribuyó a ampliar nuestro círculo de amistades. De mantener contacto solo con nuestros amigos más íntimos pasamos a extenderlo, si bien a un nivel superficial, a todo el barrio. Fue un gran paso. Emerenc sacaba a pasear al perro regularmente por la mañana, al mediodía y por la noche. Los días que por algún imprevisto de trabajo no podía hacerlo al mediodía, nos lo regalaba a mí o a mi marido. Con fuertes tirones de correa, el animal nos imponía, más que nosotros a él, el recorrido que le apetecía. Solíamos empezar por la casa de Merengue, había que dejarlo entrar en el jardín y solo cuando su olfato le confirmaba que no estaba escondida en la vivienda, y en eso nadie, ni esa mujer, lo podía engañar, podíamos seguir. A veces ocurría que ella estaba en casa, absorta en alguna labor, y no deseaba que el chucho le molestara. Entonces, para nuestra desgracia, teníamos que esperar frente al portal con la bestia llorando y rascando la puerta con sus pezuñas hasta que ella aparecía, furibunda, para maldecir al pesado del perro. En esas ocasiones solía darle, aparte de un buen cachete, un pequeño discurso como el que daría a cualquier visita inoportuna, que ya estaba bien, que debería bastarle con el ratito que habían pasado juntos por la mañana y que volverían a verse por la noche. Otras veces prefería premiarlo con unas palmaditas en el lomo, un par de caramelos, lo animaba a hacer alguna de sus gracias para después echarlo a la calle. Cuando Emerenc no se encontraba en su casa, había que seguir con la búsqueda hasta dar con ella delante o dentro de otra finca. Allí la escena se sucedía de nuevo, con la sola diferencia de que el perro repetía su interpretación más de una vez, convirtiéndonos, muy a nuestro pesar, en el centro de atención de todos. Fue así, pues, como conocimos a varias personas del vecindario con las que, en circunstancias normales, no habríamos tenido contacto jamás. De vez en cuando, siempre que hiciera buen tiempo y se pudiera estar a la intemperie en los bancos de la entrada, Emerenc solía esconder, a propósito y para divertir a sus invitados, el plato y la escudilla del perro, y cuando Viola, obedeciendo sus órdenes, iba a buscarlos y los encontraba, todo el mundo lo celebraba por su gran hazaña. No pude evitar reflexionar. ¿Por qué todos los amigos y allegados de esa mujer, incluso sus parientes de sangre como el hijo de Yoshi, se resignaban a ser excluidos, como extraños, de esa ciudad prohibida y sellada con un rigor inquebrantable? La zona autorizada de máximo acceso para las visitas en su casa era la antesala rectangular, bastante amplia, que daba acceso a la despensa, a una alcoba con ducha y a un trastero. Era de suponer que la propia ciudad prohibida estaría prolijamente amueblada y adornada con las valiosísimas piezas del legado de la familia Grossman. Ella mantenía la entrada siempre muy pulcra, pasaba la fregona 2 veces al día y, cuando el clima y sus otras obligaciones se lo permitían, le gustaba entretenerse, durante 1 o 2 horas, si podía, en preparar sus platos y pasteles. En el centro había una mesa con bancos a ambos lados. Con frecuencia podía ver, desde mi propio balcón o caminando por la calle, a través del seto, a Emerenc en compañía de visitantes de muy diversa condición, edad y clase social. Observaba cómo le servía café y té, siempre en sus tazas de fina porcelana, y con la elegante destreza de quien ha aprendido modales en la mesa de las mejores familias. En una ocasión, en el estreno teatral de la obra de Shaw, John Tanner, durante la cena del té, la joven y bella actriz que representaba el papel de Blanche me recordaba a alguien, y tras darle vueltas al tema durante toda la función, solo al final me di cuenta de que se trataba de Merengue, en plena recepción en la antesala de la zona prohibida. En una época, las calles de nuestro barrio, zona residencial de políticos y sujeta a las medidas de seguridad pertinentes, estaban llenas de policías. Con el paso del tiempo y a medida que esos personajes públicos iban desapareciendo, unos se mudaron, otros fallecieron, la presencia de patrullas por la vía pública disminuyó también y volvió a un nivel normal. Cuando Emerenc empezó a trabajar con nosotros, el único uniformado que se veía pasar era el teniente coronel. Durante mucho tiempo no entendí qué relación mantenían esas dos personas y por qué a ese gallardo oficial no le molestaba la prohibición de entrar en la guarida misteriosa de la mujer. Solo más tarde llegué a saber que la conocía y que sí había cruzado el umbral.
Aparte de las acusaciones de envenenar palomas y profanar una tumba, habían llegado a denuncias de contenido político, lo que había hecho ineludible que la policía comprobara si esa señora ocultaba realmente objetos de gran valor y de origen sospechoso. El teniente coronel, que en la época de los hechos era aún subteniente, fue encargado de ir a su casa acompañado por un agente y un sabueso, y de recorrer una por una las estancias de ese inhóspito hogar oculto a cualquier mirada extraña. Lo único que encontraron fue un gato voluminoso, el tercero de Emereng desde que vivía allí, que nada más ver asomar al olfateador huyó a los altos del armario de la cocina. Ni emisora, ni fugitivo, ni ningún botín, solo un comedor de una limpieza inmaculada y una habitación donde saltaba a la vista que no vivía nadie, ya que más allá del conjunto de sofá y sillones cubiertos por una funda protectora no había objetos personales. En honor a la verdad, la amistad entre el oficial y Emereng no empezó con buen pie. Una vez terminada la inspección ocular, ya puertas afuera, ella empezó a protestar a voces por la ley que la obligaba a dejar pasar a su vivienda a cualquiera, y que en lugar de inspeccionarla a ella, mejor fueran a buscar al maleante que hacía esas denuncias, además de resultarle del todo vergonzoso tener todo el tiempo a la policía en su casa. ¿Hasta cuándo la iban a hostigar con el pretexto de unas palomas muertas, o buscando el cadáver de un gato, armas o algún foco infeccioso? Esto había llegado a un límite que era inadmisible e inaguantable. Hasta aquí hemos llegado. Con los policías impresionados y a la defensiva, en plena retirada, y con el subteniente haciendo uso de sus mejores dotes de negociador para tranquilizarla, Emereng se calentaba más y gritaba indignada que mientras todos esos políticos del barrio podían utilizar impunemente, contando con la protección oficial, sus armas reglamentarias para diezmar por puro aburrimiento a la población de Grajos, a una pobre vieja como ella la perseguían con perros hasta en su casa. Que Dios les dé su merecido y que los parta un rayo. A ellos, por supuesto, no al pobre perro que no tenía culpa de que lo usaran para hacer maldades, y que quedara claro que su enfado no iba dirigido al animal, sino al subteniente. La serie de humillaciones a las que sometió a las autoridades no terminó ahí. El perro policía, cuya misión era supuestamente descubrir el cadáver no exhumado, así como otros objetos provenientes de presuntos delitos, se dejaba, saltándose toda regla de adiestramiento, acariciar la cabeza por la vieja, sin dejar de mover nervioso el rabo. Lo peor fue que, en vez de realizar su trabajo, se quedó prendado de ella con la mirada turbada de un enamorado. Suponía todo un escándalo. Con un aullido desarticulado, comunicaba a sus superiores, en su código canino, pero con una claridad inconfundible, que lo sentía muchísimo, pero una fuerza irresistible lo obligaba a rendir pleitesía a esa mujer desconocida y sucumbir a sus pies. El subteniente se echó a reír. El rostro de la señora, ennegrecido por la furia, empezó a despejarse. Dejó de gritar. Así empezaron esos dos a interesarse el uno por el otro. El oficial nunca antes había encontrado a nadie que mostrara tanta osadía al enfrentarse con la policía, y Emereng era la primera vez que daba con un representante de la autoridad de carácter afable, desenfadado y con sentido del humor. La buena impresión que se llevaron fue mutua. Los detectives se despidieron entre disculpas y al poco tiempo el oficial volvió a visitarla, pero ya acompañado por su mujer. La sólida y hermosa amistad que creció entre ellos a lo largo de los años no se quebró ni con la muerte inesperada de la joven esposa del subteniente. Al contrario, fue Emereng, como él mismo me contó más tarde, quien lo ayudó a salir del peor abismo de la crisis. Desde que la asociación entre Viola y Emereng empezó a marcar una nueva etapa en nuestras vidas, revelándome facetas nuevas de esa misteriosa vieja, comencé a cuestionar las sospechas que me habían inspirado aquella copa y la fuente de la comadrona. Considerándolo bien, el subteniente había comprobado con sus propios ojos durante aquel registro y en sus visitas posteriores ya como amigo lo que ella tenía o dejaba de tener en su casa. Con seguridad se habrían hecho las verificaciones sobre la legalidad de lo que allí hubiera, y si después de todo eso Emereng no había sufrido ningún tipo de sanción, debía de ser porque esa familia, en efecto, le había dejado sus bienes como herencia en agradecimiento. ¿Quién podía saberlo? En aquella época había muchísimas formas muy particulares de ayudar a esa gente.
El número de nuestros conocidos en el barrio crecía día tras día, y a ellos se agregaban los nuevos contactos hechos por Emereng y Viola, que, a su vez, paraban a saludarnos también. Asimismo, a las tres amigas más íntimas de Emereng, Sutu, la vendedora del puesto de verduras, Paulette, la planchadora, y Adelka, la viuda del asistente de farmacia, solían acercarse cuando me veían para charlar un rato. Una tarde de verano en que las cuatro estaban reunidas tomando café y degustando un pastel que solo con su dulce aroma hacía las delicias de los que pasaban por la calle, Emereng me invitó a entrar y sentarme con ellas. Era imposible rehusar por dos razones: porque podía tomarlo como un desprecio hacia ella y sus amigas, y porque iba acompañada por Viola, que, sin dejar lugar a titubeos, y en menos de un segundo, ya se encontraba husmeando alrededor de la mesa pidiendo su parte, y, como es de imaginar, yo a rastras tras él. Para colmo, a la hora de irnos a casa no quería obedecerme, lo que me sacó de quicio y me enfadó mucho. Por la noche, cuando ella vino para darle el último paseo antes de acostarse, le pregunté si quería quedarse con el perro. En definitiva, nuestra intención al acogerlo no era quedárnoslo para siempre, sino salvarlo y encontrarle luego un hogar seguro. Si se lo llevaba podría resolver de una vez por todas el problema de la custodia de su casa, e incluso olvidarse de tener que echar la llave. Viola estaba adiestrado para que, si alguien entraba en casa, no lo dejara salir sin una orden expresa. La anciana me escuchaba pasando suavemente la mano sobre el lomo del animal, con tanta ternura y mimo, como si acaricia una flor o un crío, mientras esbozaba un gesto de negación con la cabeza, dándome a entender que no podía, que ella le hubiera gustado, pero que era imposible porque en su contrato de portera solo le permitían tener animales vivos en el patio si eran pollos o patos, y tampoco demasiado tiempo, lo justo para acabar en la cacerola. Además, el perro lo que necesitaba era libertad y espacio para correr, y privarle de poder salir, al menos al jardín, sería someterlo a una auténtica tortura, y que ya bastante le pesaba tener que encerrar a los gatos viéndolo sufrir. Se sentía incapaz de hacerle lo mismo a Viola, un animal tan inquieto, sociable, cuyo pasatiempo favorito era meter el morro y husmear donde no debía. Era cierto que el perro cuidaba nuestras casas, pero lo hacía por afecto y por complacernos, no porque hubiera nacido prisionero. Cuando se es vieja no se deben tener animales de compañía, pues si la muerte nos alcanza antes, ¿qué sería entonces del pobre huérfano, abandonado por todos y condenado a una miserable vida de vagabundo? No obstante, si yo me sentía molesta por lo apegado que Viola estaba a ella, podía quitárselo de encima, pues no solo se puede apartar a las personas, a los animales también. Tuve la sensación de que tal argumento no era más que una evasión de sus responsabilidades, y con ello su actitud me pareció verdaderamente abominable, y me sentí muy disgustada. Si no estaba dispuesta a asumirlo con todas sus consecuencias, ¿para qué lo había embelesado tanto? Fue mucho más tarde, al pasar revista a mis recuerdos sobre los primeros indicios que apuntaban a la definitiva desaparición de Merengue, cuando me percaté de que, pensándolo bien, nadie había contado jamás con la posibilidad de que esa mujer muriera algún día. Yo misma tenía la certeza absoluta de que jamás nos dejaría nuestro destino, que nos sobreviviría a todos porque su vitalidad se renovaba con la naturaleza cada primavera, que su resistencia no tenía límites y que esa puerta eternamente cerrada, la suya, no solo la protegía de las miradas de los curiosos, sino de la propia muerte. En ese momento aún la culpaba creyendo que no me decía la verdad, y ante mi propio fracaso decidí tomar represalias contra Viola y le prohibí la entrada a la habitación donde estaba la televisión. El perro estaba embobado por la pantalla. Cuando veía un juego de pelota, seguía su trayectoria con los ojos, moviendo la cabeza de un lado a otro. En los documentales sobre naturaleza escuchaba atentamente el sonido de los pájaros o cualquier otro ruido, como reconociendo con su instinto canino una remota experiencia nunca vivida, pues jamás se le había sacado del barrio, ni siquiera para llevarlo a la cercana y boscosa colina Janos. Al cabo de una semana, ya avergonzada, me arrepentí. No era justo castigarlo por algo de lo que no era responsable y, aunque tuviera su parte de culpa, yo no tenía derecho a hacerle pagar por eso. Entendí y acepté la realidad tal cual. Esa anciana y Viola estaban forzosamente unidos también por una circunstancia.
Yo no podía dedicarme a darle los paseos que todo perro requiere por su condición. Por la mañana no me apetecía porque tenía mucho sueño. Al mediodía no podía porque estaba muy ocupada. Y por la noche lo mismo, pero por estar demasiado cansada. Tampoco lo hacía mi marido, debido a sus constantes achaques. A todo esto había que sumar nuestros largos viajes al exterior. Entonces, ¿qué le quedaba al pobre perro? Necesitaba a Emereng, y por ese motivo y sin darle más vueltas al asunto, quedaba claro que pertenecía a ella y no a nosotros. Me puse a meditar también sobre por qué, por primera vez desde que la conocía, habría hecho una alusión a sus años, en plena posesión de toda su fuerza y su vigor, similares a los de un héroe mitológico. Podía levantar los objetos más pesados con una facilidad asombrosa, así como subir y bajar escaleras corriendo como si nada, aún cargada de maletas o bultos enormes. Jamás había hecho la más mínima mención a su edad. Algo sabíamos por los pocos datos que dejaba entrever a través de las historias que contaba de su vida, que no tenía más que 3 años cuando perdió a su padre, y que corría el año 1914, cuando su padrastro fue reclutado para luego morir en el frente. Si entonces tenía 9, el cálculo daba que había nacido en 1905. Era, pues, a nuestros ojos, terriblemente vieja, y nos parecía lógico que fuera pensando en el día en que sucumbiera definitivamente a la decrepitud. Por otra parte, nadie a quien no hubiese hecho esas confidencias sobre su vida, aunque tratara de hacer conjeturas, podría saber a ciencia cierta la edad de Emereng. Aquel día inolvidable de la desgracia, el de su entierro, hubo que recurrir una vez más al teniente coronel, debido a que en los cajones de los muebles que habían tenido que forzar para la desinfección no se había encontrado nada que la identificara. Muy probablemente era la única ciudadana en ese país que se había permitido vivir desligada por completo, en la medida de lo posible, de las autoridades. Había sido el oficial quien, en los inicios de su relación, había visto alguna credencial, entre ellas la antigua libreta de empleada doméstica que posteriormente sirvió para emitir su carnet de identidad. Todos esos papeles habían desaparecido sin dejar rastro, porque a esas alturas de la búsqueda no aparecía documentación alguna. Debía de haberlo destruido todo ella misma. Sentía una aversión visceral a todo tipo de legajos, ya fuera pasaporte, documento de identidad o un simple abono de transportes. En el libro de registro de inquilinos que Emereng, en su calidad de portera de la finca, llevaba personalmente y en el que hacía sus anotaciones con una caligrafía torpe, del cual nos deshicimos tras su muerte, encontramos que absurdamente había escrito como fecha de su nacimiento el 15 de marzo de 1848 y como lugar Segesbar. Resultó ser una ocurrencia bastante sutil, una más de esa mujer que solía vengarse de las preguntas indiscretas con esa ironía elegante y perspicaz tan suya. Sutu, que era un adolescente cuando Emereng se mudó a nuestra calle, contó que de no haber tenido sus papeles en regla no podría haber ejercido su cargo ni le hubiesen asignado la vivienda que le correspondía por servicio, ni antes de la guerra ni después. De hecho, había llegado a tomar posesión de su casa y la había equipado completamente con el magnífico mobiliario que su antiguo propietario no solo le legó, sino que, por si fuera poco, se encargó de transportar él mismo antes de emigrar al oeste. Por tanto, en aquella época la mujer debía de tener documentos, y su pareja también, ese por quien Emereng empezó a mantener cerrada la puerta todo el tiempo. Su amigo era un individuo hosco y antipático, que ella ocultaba al mundo por celos. Nadie sabía bien por qué, pues aquel tipo era un cúmulo de enfermedades que no servía, por lo visto, para nada, ni para ir a la guerra ni para trabajar, según certificaba un informe médico que él poseía, y, según palabras de la que entonces era su mujer, casi no salía a la calle debido a su reuma. Así pues, ¿quién podía querer arrebatarle a ese energúmeno? Esa era una de las debilidades de Emereng, sacrificarse por existencias, digamos que ruinosas, ya se tratara de personas o de animales. Esa pudo haber sido la razón por la que acogió también a otro hombre que, con una probable minusvalía y sin nadie en este mundo, respondía perfectamente al perfil requerido, el señor Sloka, de quien ella se hizo cargo y a quien cuidó hasta que falleció. La historia de Sutu estaba repleta de elementos tan confusos que tuve que hacérsela repetir 2 veces para entenderla.
Mi conclusión fue finalmente que nuestra Emerenc, durante y después del asedio de la ciudad, había compartido su vida con otra persona. Eso quería decir que, aparte de los gatos, de los subarrendatarios y de ese tal señor novio suyo, el círculo de sus protegidos se había ampliado con uno más, llamado Sloka, que era un hombre totalmente desamparado e incapaz de valerse por sí mismo, ya que estaba gravemente enfermo de una afección coronaria que le impedía realizar hasta el más mínimo esfuerzo, ni siquiera el que suponía la guardia durante los bombardeos, y a quien encima se le ocurrió morir en el peor de los días. Eran tiempos turbulentos. Acababan de empezar los combates para liberar Budapest de la ocupación nazi y en vano Emerenc removió cielo y tierra para que se llevaran el cadáver. Nadie quiso hacerse cargo. Para colmo de males, la fecha coincidió con la fiesta nacional y la gente, con el desconcierto general, aún le hizo menos caso. Tras constatar que no había forma de quitarse al muerto de encima, se comprometió, a cambio de la bicicleta del señor Sloka, a enterrarlo en el jardín, y lo hizo en una fosa abierta debajo del bancal de dalias. Para más INRI, la bicicleta desapareció junto con el novio de Emerenc, ambos en paradero desconocido. Pues bien, el cuerpo del fallecido pudo yacer en paz bajo las dalias hasta la primavera de 1946, cuando el Consejo Municipal ordenó su exhumación. Entretanto, la finca había tenido muchos nuevos ocupantes y de las más diversas nacionalidades. Emerenc se encargó de lavar la ropa haciendo caso omiso de quién la llevaba, ya fuera alemán o ruso. Un día llegó la paz y sus vidas volvieron a su cauce normal. La serie de denuncias contra Emerenc, anteriores a las de envenenar palomas o a las calumnias de contenido político, había empezado realmente con la de la profanación de la sepultura para enterrar allí a su gato estrangulado. Cuando ella explicó al subteniente lo mucho que esa mascota, su único familiar, significaba para ella, éste, tocando en su fibra sensible, expresó su repulsión por la vileza de esa chusma, esos vecinos capaces de inmiscuirse en tal asunto importunando a la policía, ya bastante saturada de trabajo. Que tuviesen mucho, pero que muchísimo cuidado, porque en cualquier momento podía organizarles una jornada de trabajo obligatorio, como realizar unas obras de trabajo comunitario en la colina Bermexo, exhumando los cadáveres de los caídos durante la guerra que aún había allí, ya fueran caballos o personas, para separar los restos mortales de unos y otros y poder así dar sepultura en el camposanto, tal y como corresponde a los hombres y a los animales donde les diera la gana. Que en esa situación tan delicada, cuando el país apenas está levantando cabeza tras el colapso, ¿cómo se les pasa por la cabeza dedicarse a tales nimiedades? Qué suerte tienen que este sea su mayor problema. Pero si no paraban con el tema del felino, amenazó, podía ordenar una investigación sobre el sinvergüenza que había ejecutado de ese modo bestial, propio de fascistas, al gato de Emerenc Ceredaz, sin intentar siquiera dialogar antes con ella. Para algo estaban las leyes que sancionan la tortura de animales, sentenció. Una mañana Emerenc no acudió a sacar al perro. Tampoco, y sin motivo alguno que lo justificara, apareció durante el resto de la jornada. Era un día de otoño, aún faltaba mucho para el inicio de las nevadas, pero ella no se presentó. Lloviznaba y bajo una fina lluvia nada fría, sino tibia y agradable, salimos a pasear el perro y yo. Viola ya había intentado buscarla en su casa por la mañana, y cuando con su agudísimo olfato comprobó que la mujer no se encontraba tras su puerta, proseguimos la ronda por todas las fincas conocidas. Me llevó incluso hasta el mercado, donde no solía ir, y por su forma de andar, desanimada, noté que sus esperanzas se iban desmoronando tras comprobar en cada lugar que visitábamos que ella no estaba. Poco a poco empezó a resignarse. No la encontraría aunque recorriésemos el barrio entero. Una vez en casa me puse a limpiar. El animal yacía derrumbado por la tristeza y el timbre sonaba sin parar. Siempre que Emerenc no acudía a algún hogar o finca donde limpiaba, lo primero que hacían todos era venir a preguntar, alarmadísimos por ella, por el estado de las hojas de la calle, por el destino del contenedor de basura, por la ropa que tenía que haberles devuelto limpia, por qué no había ido la noche anterior a cuidar al niño para que ellos pudieran salir, y finalmente, ¿quién les iba a hacer la compra sino ella? Y yo, de guardia y centro de información,
sin parar de abrir y cerrar la puerta mientras Viola, aullando de desolación, negándose a comer y sacando los colmillos de angustia impotente, la esperaba.